Hola amigos de la iglesia, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Cualquiera que sea el horario en el cual nos estás viendo, bienvenidos a este nuevo tiempo con Dios. Bueno, un feliz año para todos ustedes, espero que estén igual a la expectativa, ansiosos de lo que Dios va a traer en este nuevo año. Sabemos que es un nuevo año, un año en el cual Dios trae nuevos planes, nuevos propósitos, nuevas metas. Entonces empezamos este nuevo año pidiéndole al Señor que guíe nuestros pasos, que nos muestre cuál es su sueño para nosotros en este año. Entonces vamos a empezar y allí donde estás, por favor, cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Padre, Señor, en esta hora, Dios, te damos gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque reconocemos, Dios, tu presencia en este lugar, reconocemos tu presencia en este nuevo año, Señor, reconocemos tu presencia con nosotros aquí, Dios, y ahora, Señor. Reconocemos, Padre, que tu Espíritu Santo se mueve, Dios, con poder, Señor. Que tu Espíritu Santo se pasea en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestras mentes, Dios. Y hoy te pedimos, Padre, que tú nos hables, que tú uses, Dios, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, para recibir aquello, Dios, que has planeado para nosotros en este día, Dios. Gracias, Padre, porque sin ti, Dios, nada de lo que somos, Dios, nada de lo que soñamos, nada de lo que planeamos, de los objetivos, Dios, podría llevarse a cabo, Señor. Sin ti nada de eso podría ser logrado, Señor. Pero gracias a ti, Señor, es que se llevan a cabo, Dios, las metas. Es que llegamos a los sueños, Padre. Es que llegamos, Dios, a cumplir tu propósito para el cual estamos en esta tierra. Hoy te damos gracias, Padre, por tu presencia, porque tu presencia, Dios, no es solo, Padre, no es solo una ideología, no es solo un conocimiento. Tu presencia es real, Dios. Tu presencia es real en este lugar, Señor. Y hoy disfrutamos de tu presencia, disfrutamos de tu poder, disfrutamos de estar contigo, disfrutamos de poder sentir, Dios, cómo te mueves en medio de nosotros, Señor. Disfrutamos, Señor, de ti, Señor. Y hoy te damos gracias por moverte en este lugar. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias, Dios. Por en este nuevo año, Dios, en este año que empezamos, estar agarrados de tu mano, Señor, y tener la certeza que vamos a caminar este año solo agarrados de tu mano, solo contigo, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros y por llevarnos de la mano, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, alrededor del año 95-96 se estrenó una película que para mí y para mi esposa es de nuestras películas favoritas. Se llama Sueños de Fuga, Sueño de Fuga, Sueño de Fuga. En esta película tiene una trama muy especial porque es un señor, un esposo trabajador, una muy buena persona. Y a este señor lo acusan del asesinato de su esposa. Por ello le dan cadena perpetua. Y él pasa por un sinnúmero de circunstancias muy fuertes en la cárcel. Y todos los días su pensamiento y su sueño está en estar afuera. Su pensamiento está en ser libre. Su pensamiento está en esos grandes paisajes que él había visto. Su sueño está no en la esclavitud de la cárcel, no en el encierro de esa cárcel, sino su sueño está afuera. Está afuera. La película es extremadamente buena
Y muestra cómo él empieza a soñar y durante mucho tiempo empieza a cavar un túnel. Un túnel. Bueno, pero no se las voy a contar para no dañar la trama de la película. Cuando puedan se la ven. Pero así mismo quiere Dios con nosotros. Muchas veces nos encontramos encerrados en una cárcel de que yo vivo y yo actúo según las circunstancias que me trae la sociedad, las circunstancias que me trae el medio en el cual yo me muevo. Si me muevo en un medio de escasez, entonces vivo en esa cárcel de escasez. Me muevo en ese esquema en el cual la sociedad me dice que debo moverme. Mis limitantes, mis recursos. Y empezamos a vivir en esa cárcel. Y hoy por eso se llama, la charla de hoy se llama sueños de fuga. Sueños de fuga. Porque el Señor quiere que salgamos, que soñemos, que veamos, que visualicemos, que veamos algo diferente. Que no tenemos que ser como las circunstancias nos lo dicen. Que no debemos estar en una cárcel eterna de escasez. Que no debemos estar en una cárcel eterna de recursos escasos. De un trabajo con el cual no progreso, no voy adelante. Por ello la charla se llama Sueños de Fuga, porque no es solo un sueño. El sueño de esta persona era uno, y era estar afuera, era ser libre. Pero Dios con nosotros tiene sueños, tiene planes, tiene metas. Y ahorita que estamos empezando el año, todos nosotros empezamos con propósitos, con sueños, con metas. Y lo que Dios quiere es que su iglesia, es que sus hijos no se limiten a esa cárcel. No se limiten a una cadena perpetua que les fue dictada por la sociedad, que les fue dictada por sus recursos, sino que aprendan a soñar, que aprendan a vivir, mejor dicho, que aprendamos a vivir el sueño que Dios tiene con nosotros. Y quiero que me acompañes, por favor. Hoy vamos a ver la historia de un hombre que a mí me parece espectacular, que a mí me identifico mucho con él. Y bueno, quiero que me acompañes a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, versículo 5 al 11. Una noche, verso 5, una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó. Esperen que cuando hice así se me perdió el versículo, ya lo retomo. Listo. Y las gavillas de ustedes, les estaba hablando a sus hermanos. Mi gavilla se levantó, pero las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaron ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre
estaba intrigado por el significado de los sueños. El primer punto es: José era un soñador. José era el hijo, uno de los hijos menores de Jacob. Tenía 11 hermanos. Pero tú te pones a pensar, y si nos ponemos a pensar y analizar, ¿por qué José tuvo un sueño y por qué no lo tuvieron los otros 11 hermanos? ¿Por qué quizá no lo tuvo Rubén? ¿No lo tuvo Benjamín? ¿Por qué no tuvieron el sueño los demás? Y solo hay una explicación: es que José era un soñador. Y así como te hablaba de la película Sueño de Fuga, había muchos presos en la cárcel, pero uno se atrevió a soñar con la libertad. Se atrevió a tener un sueño diferente. Y así pasa acá, en esta historia. Aquí estamos hablando, si vamos a hablar de porcentajes, estamos hablando de un 0.8% de la población que eran ellos. Solo ese 0.8 se atrevió a soñar. Se atrevió a decir: no solo hay esto para mí, no solo hay esto para mi vida. Yo creo que si yo me acerco a Dios, yo creo que Dios tiene algo más grande para mí. Solo un porcentaje pequeño de esa población pudo tener la capacidad de soñar, de atreverse a vivir el sueño, de entender que había un sueño más grande que su vida real, y era el sueño que Dios tenía con ellos. José era un tipo soñador. Y aquí tiene 2 sueños y se los cuenta a sus hermanos, a sus papás. Pero José era el único en esa casa, era el único que podía creer en un imposible. Sus hermanos le dicen: sí, o sea que tú vas a reinar sobre nosotros. El papá le dice: ¿cómo se te ocurre, José? O sea que yo y tu mamá y tus hermanos nos vamos a inclinar ante ti. ¿Cómo se te ocurre, José? Pero José fue el único de toda esa casa que se atrevió a creer en lo imposible. Que pudo creer en lo que no era probable, en lo que no podía ser, en lo que no era natural. Fue el único que se atrevió a creer algo más grande para su vida. Y este es un tiempo de colocarnos metas, un tiempo de no conformarnos, con lo que hemos visto hasta ahora en nuestras vidas. Es un tiempo de entender que Dios tiene algo más grande, que debemos empezar a vivir el sueño de Dios en nuestras vidas, que debemos empezar a trabajar en ello. Los imposibles son para pocos. Los imposibles no son para todo el mundo. Y hoy Dios quiere llamarte a ti para que seas un José. Para que no seas como los otros, para que no seas como las demás personas. Para que no seas como el 92% de la población que quizá no puede creer en algo más grande que Dios tiene para ellos. Dios te está llamando como ese José, para que puedas soñar, para que puedas creerle a Él, para que puedas permitirte vivir algo diferente, para que puedas permitirte como José ser el único que cree en algo imposible, en algo improbable, para que Dios pueda hacerlo en tu vida.
Los imposibles son para pocos. Pero Dios te está llamando a ti como esos pocos para que pueda ejecutar sus sueños en tu vida. El segundo punto, quiero que me acompañes por favor a Génesis 39. Vamos a andar en Génesis. Quiero que entendamos lo que Dios trae para este día. Génesis 39, verso 2. Vamos a leer el verso 2 y el 5. El segundo punto es lo que Dios ponía a hacer. Lo que Dios podía hacer en los sueños de José. Mira lo que dice Génesis 39, verso 2. El Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Aquí te voy a hacer un breve resumen. Resulta que después de los sueños que tuvo José con sus hermanos, con sus padres, los hermanos tuvieron tanta envidia de José que fueron y lo vendieron como esclavo. Él después llegó a Egipto por esos mercaderes, lo volvieron a vender y llegó a la casa de Potifar. Aquí está José en este capítulo 39. Y aquí es donde dice el verso 2, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Verso 5. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Los sueños llevaban a José a estar pegado a Dios. Te aseguro que en ningún momento a José se le olvidó aquellos sueños que Dios le había dado. En ningún momento, cuando José estaba en esa cisterna, porque dice que sus hermanos lo metieron a un hueco, lo golpearon y lo metieron a un hueco. Cuando José estaba en ese hueco, él sabía que estaba pasando un momento difícil, pero entendía también que ese sueño era real. Cuando lo vendieron como esclavo, lo vendieron 2 veces. Una llegó a los mercaderes y otra a la casa de Potifar. Cuando estaba en la casa de Potifar, él entendía que había un sueño de Dios. Que había un sueño que Dios había establecido con su vida. Y pese a las circunstancias adversas, pese a que estaba como esclavo en la peor condición que podía estar José, pese a ello, seguía sabiendo y tenía la certeza de que había algo más grande para su vida. Seguía soñando, seguía creyendo en los propósitos de Dios. Y la invitación que Dios quiere hacernos como a José es que los planes y los sueños que Dios determine contigo para este año quizá van a tener algunos tropiezos. Quizá vamos a encontrarnos en días en que vamos a pensar, ¿realmente Dios quiere usarme? Vamos a enfrentarnos a circunstancias, a situaciones que van a hacer tambalear el piso, así como vinieron a hacerlo con José. Pero lo que debemos hacer es lo que tenía en cuenta José. José tenía en cuenta que había recibido un sueño de parte de Dios.
José estaba consciente de que Dios había tenido un encuentro con él, de que Dios mismo era el que le había dado ese sueño. Y que así hubiera una circunstancia difícil, así estuviera José como esclavo, Dios le había dicho que tenía un plan más grande. Dios le había dicho que tenía algo más grande que sus circunstancias. Y no por las circunstancias adversas, José dejó de creer en aquel que podía cumplir sus sueños. José tuvo la firmeza de creer en las peores circunstancias. Tenemos grandes sueños. Y algo a lo cual te invito es a que busques cuál es el sueño de Dios contigo para este año. ¿Cuál es el sueño que Dios tiene con cada uno de ustedes? Desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Cuál es el sueño que Dios tiene contigo? ¿Qué quiere Dios contigo para este año? Sé que Dios te va a mostrar cuál es ese sueño. Y cuando tengas en claro cuál es ese sueño, acuérdate. En tus momentos felices, acuérdate cuál es el sueño. En tus momentos no tan felices, acuérdate del sueño. En tus momentos difíciles, aférrate a ese sueño. Acuérdate de José. José fue el único de su casa que tuvo la capacidad de creer en algo improbable. Que Dios le dio un sueño y él dijo: ok, Dios, tú me diste este sueño. Sé que no es posible, sé que es improbable, sé que es imposible. Pero si tú me lo diste, confío en que tú lo haces. Porque yo no estaba buscando este sueño, tú me lo diste. Y sé que tú me das las herramientas para cumplirlo. José sabía que si estaba con Dios, no importaba dónde estaba, no importaba el lugar, el sol es siempre igual. No importaba su condición y el momento que estaba viviendo, dijo el profeta. No importaba el momento en el cual él estaba viviendo, él sabía que si estaba con Dios, José sabía que si iba de la mano de Dios, no importaba dónde estuviera, él podía estar en el peor lugar del mundo. Pero si él seguía creyendo en ese sueño, y no solo en el sueño, porque él sabía que tenía un sueño que solo podía cumplir Dios. Y él se aferraba. Y yo me imagino a José ahí donde estaba en la casa de Potifar, orando. Señor, mira, aquí me vendieron como esclavo, pero tú tienes un sueño conmigo, Señor, y yo te pido que lo que yo haga, tú lo bendigas. Yo te pido que lo que hacen mis manos aquí en la casa de mi amo, porque no era en la casa de mi jefe, en la casa de a quien yo le presto un servicio, era la casa de mi amo. Yo me imagino a José orando y diciéndole: Señor, Padre, bendice estos cultivos, Señor, bendice estos animales, Padre, bendice las cosechas, Señor. Yo sé que tú has ungido estas manos, Padre, yo sé que tienes un plan. ¿Sabes qué, Señor? Muéstraselo a Potifar, Dios. Yo te pido que ellos puedan ver que tú colocaste un sueño en mi vida y que tú estás conmigo. Sabía que esa circunstancia era momentánea, era de tiempo, no era para siempre. Se mantenía viendo y confiando en lo que Dios le había mostrado. Él no miraba su condición de esclavo. Si él hubiera visto su condición de esclavo, créeme que jamás hubiera salido de la casa de Potifar. Si él hubiera seguido teniendo la mente de esclavo, jamás hubiera visto el sueño que Dios tenía para su vida.
Por eso es importante que busques el sueño de Dios para ti. El sueño que Dios tiene contigo. El plan maestro. Aquello que Dios quiere ejecutar a través de tu vida. Dice el verso 5, desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Desde el día en que tú empieces a creer que Dios está contigo y que Dios tiene un plan más grande, desde ese día Dios va a empezar a bendecir todo aquello que tú haces. Tu trabajo, la crianza de tus hijos, tu estudio, todo lo que tú haces, Dios va a empezar a colocar su mano y va a empezar incluso a bendecir a las personas que están alrededor tuyo por causa tuya. Dice, Dios empezó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Dios quiere que seas la causa. Dios quiere que seas la causa por la cual va a traer bendición a otras personas. Dios quiere que tú y yo seamos la causa por la cual va a bendecir a nuestros vecinos, el barrio en el que vivimos, la empresa en la que trabajamos. Dios quiere hacerte entender que tú eres la causa por la cual va a bendecir a tus compañeros del colegio, a tus compañeros de la universidad. Tú eres la causa por la cual Dios va a bendecir a tu esposo, a tu esposa, a tus tíos, a tus primos. Tú eres la causa por la cual Dios va a bendecir. Pero todo partió que José no perdió el sueño. Buscó el sueño de Dios y no lo perdió, así estuviera en malas circunstancias. Dice el tercer punto. Quiero que veamos esto porque esto me pareció muy interesante. Yo la verdad lo había leído, pero como que muchas veces no unimos quizá las historias. Está en Génesis capítulo 28. Quiero que me acompañes. Génesis capítulo 28. Mira lo que dice. Génesis capítulo 28, verso 11 en adelante. Bueno, déjame te leo un momentico. Génesis 39, que es el capítulo que estamos leyendo originalmente. Dice, Génesis 37. Dice, Génesis 37, versículo 11. Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre, Jacob, el padre de José. Sin embargo, vuelvo y lo leo. Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Esto me llamó la atención. ¿Por qué podría estar intrigado Jacob? ¿Por qué no se intrigó Rebeca? ¿Por qué no se intrigó Rubén, Benjamín? ¿Por qué no se intrigaron los demás?
sino que tuvieron fue envidia. ¿Por qué se intrigó Jacob? Ahora sí quiero que por favor me acompañes a Génesis 28. Génesis capítulo 28. Dice Génesis 28, verso 12. Desde el 11 vamos a leer, te lo voy a leer. A la caída del sol, está hablando de Jacob, te leo el verso 10. Mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Wow. Esto me parecía espectacular. ¿Viste por qué estaba intrigado Jacob? Cuando escuchó del muchacho, escuchó que había soñado que sus padres se iban a inclinar ante él, que sus hermanos, lo reprendió y le dijo: oye muchacho malcriado, ¿qué te está pasando? ¡Respétame! Dicen en una región de nuestro país: respétame, hombre. Respétame. ¿Qué te pasa? Pero dice Génesis 37, verso 11. Mas Jacob estaba inquieto y estaba pensando sobre el sueño. ¿Sabes por qué? Porque en el capítulo 28, Jacob había tenido la misma experiencia. Jacob se había acostado a dormir y allí es donde Jacob había tenido un encuentro con Dios, donde Dios le había dicho: Jacob, tengo un plan contigo. Mira, esta tierra que estás pisando es tuya, te la entrego. Tu generación va a ser poderosa, va a ser grande, Jacob. Jacob sabía el poder de un sueño. Sabía el poder que tenía cuando Dios daba un sueño sobre una persona. Sabía el poder que tenía el creer en que Dios puede hacer lo imposible. El creer en lo improbable. El creer en aquel que puede cumplir los sueños. Jacob había tenido un sueño de parte de Dios. Y cuando ve a su hijo que está soñando, lo reprende, pero en secreto dice: wow, aquí hay algo, Dios. Aquí hay algo poderoso. Y lo que Dios quiere con nosotros es que seamos esa generación que cree en el sueño que Dios tiene con nosotros. Mira lo que dice el verso 16 del capítulo 28 de Génesis. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no me di cuenta. Ciertamente el Señor está en este lugar. Ciertamente el Señor está en este lugar. Ciertamente, para que se cumpla el sueño de Dios en mí, tengo que estar con Él y Dios debe estar en ese lugar. Lo que Jacob reconocía era que no era un sueño que le había dado un hombre. Era que había un propósito y un plan más grande de lo que sus ojos veían, de las circunstancias, de lo cansado que podía estar por esa excursión que estaba haciendo.
había un plan más grande. Y Jacob, sin darse cuenta, fue el primero que empezó a creer en improbables. De esa familia, bueno, estuvo Abraham, que Dios le dijo, mira, te voy a hacer un soñador, mira, tengo este sueño, este plan para ti. Luego viene Isaac, y luego viene Jacob, una generación de personas soñadoras, de personas que se atrevieron a creer en el sueño que Dios tiene con cada uno de nosotros. Viene José y Dios no le da un sueño, le da 2 sueños. Y después más adelante dice que viene, te resumo un poco, pero todo está en Génesis del 37 al 42. Dice que a José, después de estar en la casa de Potifar, la esposa de Potifar lo seduce, él no cae ante la tentación, lo mandan a la cárcel. Estando en la cárcel, se vuelve un preso modelo. Y lo que lo ponen a hacer empieza a prosperar también. Y dice que allí estaba el copero y el panadero del rey. Tuvieron un sueño. Y José lo interpreta. Luego viene Faraón y tiene un sueño, y tú ya conoces la gran historia en la cual Dios usó a José para salvar y preservar la vida de Egipto y todos sus alrededores. En la cual Faraón dice, miren, no hay hombre más preparado, no hay hombre más apto para dirigir esta nación. Yo no puedo hacerme a un lado porque soy el rey. Pero el que debe dirigir los recursos de esta nación es esta persona en la cual está Dios. En la cual todo lo que empieza a hacer, Dios coloca su mano, porque Dios está con él. Porque él se decidió a creer el sueño que Dios tenía con él. Y por eso estamos aquí. Por ellos, por él, diría Faraón, por él es que va a subsistir nuestro país. Porque Dios está con él, porque él se atrevió. Y eso que el Faraón no conocía su historia, porque si no hubiera hecho el recuento. Porque José se atrevió a creer cuando sus hermanos lo vendieron. Porque José no desmeritó el sueño que Dios le dio cuando estaba sucio en un hueco profundo y sus hermanos lo insultaban. Porque José, hoy estamos, gracias a Dios, a su Dios, y a José, que perseveró en el sueño que Dios le había dado. A pesar de que fue esclavo, a pesar que fue humillado, a pesar que fue menospreciado, a pesar que era esclavo, y aparte de esclavo, fue preso. No podía estar en una peor condición. Mas sin embargo, imaginemos un poco, si el faraón hubiera conocido la historia, les diría, mas sin embargo, ese José que pasó todo aquello, que pasó todo lo más duro que una persona puede ver o sentir en su vida, ese José se atrevió a estar firme en el sueño que Dios había hecho para su vida, en el sueño que Dios tenía para su familia, para esta generación. El Señor debe estar en ese lugar, dice. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar. Cuando tú y yo nos atrevemos a creer en el sueño de Dios, te aseguro que Dios va a estar en ese lugar. Te aseguro que así como José, así estés en la cárcel, así estés en la condición como esclavo, así estés como estés, pero si tú te atreves a creer en el sueño que Dios tiene contigo, todo lo que tú hagas, Dios lo va a prosperar.
Y vas a ser la causa por la cual Dios bendiga a los que están a tu alrededor. Vas a ser un imán de bendición y la gente va a decir, yo quiero estar con esta persona. Yo quiero juntarme a él, yo quiero saber qué es lo que hace esta persona. Porque lo que hace él o ella, Dios lo prospera. Dios mete su mano. Vamos con el cuarto punto y con este termino. Acompáñame por favor a Génesis, capítulo 41. Génesis capítulo 41, verso 16. Aquí está hablando el faraón con José, parte del resumen que te comenté ahorita. Le está diciendo a José, le está diciendo, tuve un sueño anoche, y le comenta. Y mira el verso 16, lo que responde José. No está en mis manos el poder para hacerlo. Te voy a leer el verso 15. Entonces el faraón le dijo, anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa, pero me enteré que cuando tú oyes un sueño, puedes interpretarlo. Dice el verso 16, no está en mis manos el poder para hacerlo, respondió José, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Lo que estaba diciéndole José es que el poder no estaba en él, que el poder no era de él. Estaba diciendo José, el poder no es mío, el poder es de Dios. Y nuestros sueños solo pueden cumplirse gracias a Dios. Los imposibles, los improbables, los sueños que Dios tiene contigo y conmigo, con esta iglesia, con la fundación, todos esos sueños que tenemos, solo pueden cumplirse por Dios, por Él. Solo pueden cumplirse de su mano. El año pasado soñamos con la fundación. Gracias a Dios alcanzamos más o menos 72, 75 niños en diciembre. Este año, si Dios permite, nuestra meta es alcanzar de 160 a 180 niños. Y ese sueño es un imposible, es un improbable, pero ese sueño solo se puede cumplir de la mano de Dios. Y tenemos muchos sueños, sueños financieros, sueños con la iglesia, sueños con la fundación. Asimismo tú, quiero que sepas que el sueño que Dios tiene en tu vida se va a cumplir de la mano de Él. El único que tiene el poder para hacer esos sueños es Dios. Y es lo que José le está diciendo, no está en mis manos el poder para hacerlo. Pero Dios puede darte la respuesta que necesitas, faraón. No está en mis manos, pero en Dios sí. Los imposibles, los improbables, solo se realizan, solo se dan, solo se hacen en Dios. Te hemos dicho, busca el sueño que Dios tiene contigo. Persevera en el sueño, cualquiera que sea la circunstancia, como José. Sé tú de las personas que se atreven a creer en lo que otros no creen. Sé tú el soñador. José tenía 11 hermanos.
Y solo Él fue el soñador. Solo Él se atrevió a pensar y a soñar que Dios tenía algo más grande. Sé tú el soñador de tu familia, de tu empresa. Y eso te va a convertir en la persona, en la causa de por qué Dios bendice tu empresa, de por qué Dios bendice a los demás. Y acuérdate que no está en nuestras manos. Los imposibles solo se dan en Dios. Tenemos sueños, sueños de fuga para fugarnos, para irnos de la realidad, de las circunstancias que vivimos, que nos quieren tener presos, de la economía, del dolor, de la amargura, de la pérdida. Hoy te digo de parte de Dios, hay un sueño de fuga para ti, para que seas feliz, para que veas a Dios en todo lo que haces. Y ese sueño solo está en Dios. Allí donde estás, vamos a orar. Amado Padre, Señor, hoy te damos gracias, Padre, por tu presencia, Señor. Gracias, Dios, por lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu presencia, Dios. Padre, hoy queremos empezar este año, Señor, creyendo en lo que tú tienes para nosotros, Dios. Sabemos, Dios, que así como hablábamos de esa película, hay condiciones, hay circunstancias, hay motivos, hay cosas, hay personas que nos quieren tener en una zona de confort, en una zona a que nos conformemos con el dolor, que nos conformemos con la escasez, que nos conformemos con lo que somos hasta hoy como personas, que no avancemos, que no crezcamos, que no crezcamos en ti, Dios. Padre, y hoy queremos venir acá, Dios, a decirte, papá, que queremos creer, Dios, queremos que nos muestres cuál es ese sueño que tienes con cada uno de nosotros para este año. Señor, ¿cuál es tu sueño, papá? ¿Cuál es tu sueño, Dios, con cada uno de nosotros, Dios? ¿Qué es lo que has planeado para este año, papá? A veces nos dedicamos a planear nosotros, pero no le preguntamos qué has planeado, Señor, para que hagamos este año, Señor. ¿Qué has planeado, Dios, para nuestras vidas, para nuestro caminar junto, Dios? ¿Qué has planeado, Señor? Padre, y sabemos que tienes un sueño para fugarnos, Dios, del dolor, para fugarnos, Dios, de la escasez, para fugarnos de la pobreza, para fugarnos, Dios, de la condición, Señor, para fugarnos, Dios, del orgullo, del pensar solo en nosotros, Dios. Sé que tienes un plan, sé que tienes un sueño que incluye a cada una de estas personas, Señor. Padre, sé que tienes un sueño que lleva nuestro nombre, Dios. Padre, y sabemos que el sueño, así como en la vida de José, el sueño no necesariamente quiere decir que todo va a ser perfecto. Tú le diste 2 sueños a José.
y tuvo que pasar circunstancias difíciles. Padre, y hoy te pedimos, Señor, que ese sueño que tú nos das, Dios mío, que cuando estemos en momentos difíciles podamos perseverar en él, Dios. Podamos perseverar en ese plan, en lo grande que tienes para nosotros, Dios. Que en los momentos felices de éxito podamos reconocer, como lo hizo José ante el faraón: no está en mis manos, faraón. No es por nosotros, no es por lo que hayamos hecho, es porque Dios está con nosotros, porque Dios es quien añade la bendición, porque Dios es el que coloca su bendición sobre todo lo que hacemos. Gracias, Dios. Padre, hoy queremos ser esas personas, Dios, atrevidas, esas personas que se deciden a creer en lo improbable, a creer en ese plan, Dios, que no tiene factor de probabilidad, Padre. Hoy creemos en ese sueño que tú tienes, que para los demás puede que no sea real, que no se dé, que sea absurdo, que quizás si se lo decimos a alguien como Jacob, podemos salir regañados, Dios. Pero Padre, danos la confianza en ti, Señor, de creer en lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, Señor, por tu sueño. Padre, yo hoy te pido, Señor, en esta hora, que bendigas a cada persona y que le des, Dios, ese sueño específico que tú tienes con cada uno de ellos para este año, Señor. Padre, que tú se los muestres, Dios, y que ellos puedan trabajar, Dios, avanzar con base en ese sueño, Dios. Por favor, te lo pedimos, Dios, y que siempre estemos conscientes que tú vas con nosotros, Padre. Que siempre, Señor, seamos conscientes, Señor, que quien cumple los sueños eres tú, Padre. Quien nos lleva a ese destino eres tú, Padre. Y te damos gracias porque eso solo lo haces por amor, por tu misericordia, no porque lo merezcamos, Dios. Gracias, Padre. Y hoy tomamos la decisión de ser un José, de ser un soñador, de ser una persona que cree en los sueños que Dios tiene para con nosotros. Gracias te damos, Padre, por tu presencia. Gracias por lo que tú haces en nosotros, Dios. Gracias porque los imposibles solo se pueden dar en ti. Gracias, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay un sueño que lleva tu nombre. Y hay un Dios que puede cumplir ese sueño, pero solo en sus manos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en 8 días si Dios lo permite. Hasta la próxima. Dios te bendiga.